Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí en un video más de reacciones aquí en el Bonefish Channel. Si son nuevos, por favor denle clic ahí al botón de suscribirse y a la campanita para que a ustedes les avise cuando hay un nuevo video o una nueva reacción o un nuevo programa en vivo. Y si son recurrentes, gracias de nuevo por estar aquí y apoyar a este canal. Hoy tenemos a alguien nuevo. Nuevo, por lo menos para mí, la acabo de descubrir realmente. Es prácticamente una niña pequeña, hablo de que tiene más o menos 15, 16 años por ahí. Ella fue una de las concursantes en La Voz Kids en Inglaterra. Es Lucy Thomas. Y obviamente ahorita hace casi exclusivamente, aunque ya creo que ya tiene un disco grabado completo, pero se presenta mucho en YouTube con covers. Y obviamente me importó mucho porque esta canción, escrita por Stephen Sondheim y musicalizada por Leonard Bernstein, es, la obra o esta historia, Amor sin barreras, como se le conoce en muchos países latinos, es una obra que realmente se necesita hacer para profesionales de la actuación, profesionales del canto, profesionales del baile. A mí me tocó dirigirla en alguna ocasión, Amor sin barreras, y realmente es una obra de teatro muy demandante para las tres áreas específicas en una comedia musical: actuación, canto y danza. Para las tres es una cosa muy, muy demandante, realmente hecha para profesionales. José Carreras, hay un video incluso de una versión que hicieron musical, que fue la única que dirigió Leonard Bernstein directamente, y donde hay unas escenas que a José Carreras lo regaña Leonard Bernstein porque no está haciendo las cosas como debe hacerlas. Y bueno, regañar a José Carreras no cualquiera, pero finalmente se están dando ustedes cuenta de qué tan demandante puede ser esta partitura en especial. Y esta canción se las trae. Somewhere es una canción de una gran esperanza del futuro, de cómo ven los jóvenes a la distancia. Y ahorita es un buen momento para cantar Somewhere y Someday y Sometime. Así que nos ponemos los de ver y nos ponemos los de oír para ver y escuchar a Lucy Thomas con Somewhere, The West Side Story. And quiet and open air, wait for us somewhere. There's a time for us. Someday there'll be a time for us. Time together with time to spare, time to learn, time to care. Someday
qué gran y grata sorpresa encontrarme a Lucy Thomas. Y les voy a decir por qué. En especial me refiero este comentario. En este canal, que es democrático, abierto, simplemente cierro las que son groserías, infundios y hate, nada más así por serlo, porque un hate insulso ni siquiera vale la pena darle réplica. No tiene sentido. Pero he recibido muchas cosas de haters. Aquí hice una reacción en diciembre sobre Morissette, una cantante filipina que yo no conocía y que me dijeron muchos que escogiera yo esa canción específicamente para hacer una reacción. Y lo hice y me atreví, fui muy osado yo creo, me atreví a decir que le faltaba peso en la voz. Peso me refiero, o a lo mejor fue una expresión muy teatral, un peso escénico, o sea, mayor edad, mayor madurez, no en la voz, en la interpretación, porque es una canción que no la canta una niña, no la canta alguien jovencito, sino la canta una mujer madura que está buscando de alguna manera un segundo aire. Y me atreví a decir eso y aquí sufrí cualquier cantidad de infundios, de malos modos y de malas formas, sobre todo, obviamente, de los seguidores de Morissette. Yo no quise ofenderla porque este canal no está para eso. Este canal está para calificar de alguna manera, en mi humilde opinión, la calidad interpretativa. Esta canción de Somewhere la canta, si ustedes no conocen la obra, la canta María, que a su vez, bueno, empecemos por el principio. West Side Story está basada de alguna manera en Romeo y Julieta, una historia de William Shakespeare de los años 1500, donde finalmente había dos familias en pugna en una ciudad y se enamoran hijos de los menos de cada una de las familias. Evidentemente ese romance no iba a ser bienvenido y bueno, y pasan muchas cosas. Aquí en West Side Story hablan de amores entre dos familiares o integrantes de dos de las pandillas fuertes que hay en cierta zona de Nueva York, cierta zona ni siquiera de Manhattan, sino del Bronx, el grupo de los puertorriqueños y el grupo de los Jets, que son los puristas, digamos, el gringo blanco, el caucásico, el gringo que no permite otro tipo de raza o de color para convivir con ellos, más que solamente si son criados. Entonces, bueno, finalmente es pugna entre dos bandos. Y aquí la canción la canta esta muchacha que supuestamente en Romeo y Julieta, Julieta tiene 14 años. Aquí la ubican más como una muchacha de 17 años donde todavía no tiene una edad para decidir su futuro y finalmente está viendo que se están enfrentando su hermano y su propio raza, los puertorriqueños, contra un grupo de otro bando, que sobre todo hay polacos, o sea, gente muy aria, pero con pensamiento retrógrado. Yo no estoy diciendo que los arios tengan pensamiento retrógrado, sino que ese grupo de arios, de blancos, tienen ese pensamiento retrógrado de discriminar. Igualmente, este grupo de puertorriqueños, que se ha sentido tan agredido, finalmente discrimina también al grupo de los ricos. Hay discriminación en todos lados y por cualquier cosa. Entonces, esta canción de Summer, ella, María, canta de que debe haber algún lugar, algún tiempo, en algún momento en que nos podamos nosotros estar reunidos, podamos nosotros convivir, pueda florecer nuestro amor. Eso es lo que pide esta niña, y la que lo canta es una niña que tiene más o menos esa edad. La canción le va como anillo al dedo, le va perfectamente, no tiene que desarrollar más que su canto, un canto, por cierto, precioso. Tiene una voz angelical. Y María da esa esperanza, se la da a Tony justamente, diciendo, en algún momento podremos estar juntos. No desesperes, que pronto vendrá eso. La historia de Romeo y Julieta es la historia de las relaciones humanas. Somos muy complicados los seres humanos. Y bueno, bienvenida Lucy Thomas al mundo, a este mundo del entretenimiento. Y bienvenida a esta versión. Vamos a buscar más de ella.
porque esta chica, vaya que tiene futuro. Si les gustó la reacción, por favor, recomiéndenla mucho. Si no les gustó, por favor, no digan nada. Y que caigan otros, así como cayeron ustedes. Y nos vemos en el otro.